¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a estar resolviendo el material de geometría y trigonometría elaborado por el profesor Magíster César Cabrera para el cursillo de ingreso a la Facultad Politécnica. Te insto a que adquieras el material y así puedas practicar correspondientemente por tu cuenta. Tema 12. Dado un triángulo PQR con PQ igual a QR y A, un punto del segmento QR, con PR igual a PA igual a AQ, la medida en grados centesimales del ángulo QPA. Ok, ya tenemos nuestro triángulo PQR. Lo que vamos a hacer es empezar a poner los datos que sabemos. Este segmento PQ y el segmento QR son iguales. Después, ¿qué dice? Hay un punto A que pertenece al segmento QR. Yo te recomiendo que cuando te dice que ubiques un punto en un segmento, ponle en un lugar feo. No le vayas a poner en la mitad, porque ahí te puede hacer pensar cosas que no son. Ponele en un lugar feo, ¿sí? Ahora, PR dice, PR vendría a ser el segmento que une PR vendría a ser este segmento de acá. PA vendría a ser este segmento que dibujé y AQ vendría a ser este de acá. ¿Qué sabemos de todos estos segmentos? Ellos entre sí son todos iguales, dice. Ahora, ¿qué es lo que pide nuestro problema? Nuestro problema lo que pide es la medida en grados centesimales del ángulo QPA. QPA vendría a ser QPA, ¿sí? Tendría que ser de este triángulo de acá. Entonces, yo lo que quiero realmente hallar es este angulito de acá. Muy bien, sabiendo eso, entonces vamos a empezar a generar más datos en nuestro gráfico. El triángulo que es QAP, este triángulo que está acá, como te darás cuenta, es un triángulo isósceles. Entonces, los ángulos tienen que ser iguales, dice la teoría. Entonces, si ese es X, este también tiene que ser X. Ahora, ¿qué podemos decir? Este ángulo que está acá, exterior, se puede hallar mediante la suma de los dos interiores no adyacentes a él. O sea que si yo sumo esta X con esta X, voy a tener este exterior, que va a valer 2X. Ahora, si te pones a analizar, este triángulo que está acá también es un triángulo isósceles. Entonces, este ángulo de acá también tiene que ser 2X. Pero por último, si te pones a pensar, este triángulo que está acá afuera también es un triángulo isósceles. Por ende, si este tiene que ser igual que este y este ya vale 2X, entonces ¿cuánto tiene que valer este angulito de acá para que sea un triángulo isósceles? Y tiene que valer X. Así entonces, este total de acá va a valer 2X. Bueno, dicho eso, entonces, ¿qué podemos plantear? Lo que podemos decir es la suma de los ángulos internos de este triángulo tiene que dar 180. Entonces los ángulos son X, 2X y 2X tiene que dar 180. Entonces X más 2X más 2X tiene que dar 180. Entonces me va a quedar acá que 5X tiene que dar 180. Por ende X tiene que ser 180 dividido 5. Eso vendría a ser 36 grados, ¿sí? Ojo, mira, acá por ejemplo es tentador marcar esa opción, pero esa no es. Porque este ángulo que nosotros hallamos es en grados sexagesimales y el problema pide en centesimales. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la fórmula de conversión. Sexagesimal sobre 180 es igual a centesimal sobre 200. Como estamos queriendo convertir a centesimal, centesimal se queda así como está y sexagesimal se reemplaza. Entonces, 36 sobre 180 es igual a C sobre 200. Paso a multiplicar el 200 y me va a quedar lo siguiente. 40 grados centesimales. Que esta vez, esta sí es la respuesta. Vendría a ser la opción B de BP. Tema 13. En la siguiente figura, X es un ángulo y nos pregunta varias cosas sobre ese ángulo X. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vos lo que tenés que saber es que la figura que es más fácil de analizar es el triángulo. Entonces, si vos podés generar triángulos en un ejercicio de gráficas, tenéis que hacer
Entonces si yo prolongo esto de acá, como te darás cuenta, eso es un triángulo. Y este ángulo de acá que está propuesto por el vértice puede reflejarse acá. Ahora, este angulito que está acá, yo puedo decir que es la suma de estos dos por la teoría de ángulo exterior. Entonces este va a ser 2x. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Puedo cerrar este triángulo de acá. Entonces yo puedo decir que este angulito que está acá es la suma de este y de este por ángulo exterior. Entonces va a ser 3x. Y como te darás cuenta, en este triángulo que está acá, nosotros podemos plantear la suma de los ángulos internos. Podemos decir que 80 más x más 3x tiene que dar 180. Entonces me va a quedar que 4x es igual a 100. X entonces es igual a 25. Ahora, las opciones que dicen. Bueno, una vez que tenemos nuestra X, vamos a ver cuál de las opciones es la verdadera. En la siguiente figura dice X es un ángulo cuyo complemento es 100. Y obviamente que no, nunca puede ser un complemento 100 si es que la suma tiene que dar 90. Así que falso. B, cuyo complemento es el suplemento de 25 sobre 36pi. 25 sobre 36pi, si vos querés pasar a sexagesimal, la forma más sencilla es, en vez de poner pi, tenés que poner 180. Entonces 25 sobre 36 por 180, esto va a salir 125, ¿sí? Y dice que si le calculo el complemento a x, el complemento de x, ¿cuánto va a ser? 90 menos 25 es 65, ¿sí? Entonces lo que dice esta pregunta es: el suplemento de 125 es el complemento de x. Y si nosotros sumamos esto, como te darás cuenta, eso no sale 180, sale 190, así que no es su suplemento. Este también está mal, ¿sí? Ahora la C. La C dice agudo menor o igual a 25 grados centesimales, y eso es falso también. En la D dice cuyo complemento es el doble de 32,5. El doble de 32,5 es 65. Y el complemento de 25 es 65. ¿Por qué? Porque cuando yo le sumo va a ser 90. La respuesta correcta sería la opción D de dedo. Tema 14. Sabiendo que la medida del segmento PE es de 3 centímetros, la distancia más corta entre las rectas paralelas A y B en centímetros es... Y bueno, para este problema vamos a necesitar saber el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo, que dice que dos o más triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos igual. Ok, vamos a empezar a hacer nuestro análisis de este problema. Bueno, lo voy a analizar primero el triángulo que está acá, ¿sí? Este triángulo tiene el ángulo de 90, el ángulo de rayita, y a este le voy a poner el ángulo alfa. Y ahora le voy a analizar a este triángulo de acá, que como verás también tiene el ángulo de 90, tiene un ángulo de 2 rayitas, y a este le voy a poner beta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pide nuestro problema? Nuestro problema pide la distancia entre las rectas paralelas, y eso por teoría sabemos que es la línea perpendicular que une los dos puntos a analizar, ¿sí? En este caso nuestras rectas. La distancia más corta siempre es la perpendicular, entonces tengo que poner acá un 90. Ahora, si te pones a analizar, este triángulo que tenés de este lado es un triángulo que tiene los mismos ángulos interiores que el que está acá al lado. ¿Por qué digo eso? Por el criterio que dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser igual. Si te pones a analizar, los ángulos que tiene este de la izquierda son 90 y 2 rayitas. Y este que tiene de la derecha también es 90 y 2 rayitas. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si tienen dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser igual. Entonces a este le falta su beta. Ahora, si analizamos este triángulo de acá, este triángulo tiene 90, una rayita y alfa, ¿sí? Entonces, si le miramos a este otro triángulo, el que está acá abajo, vamos a ver que tiene una rayita 90. Por ende, este de acá tiene que ser alfa sí o sí, por esa teoría. Ahora, una vez que ya tenemos marcados todos nuestros ángulos, no nos olvidemos de poner que este segmento que está acá vale 3 centímetros.
Ahora es el que vamos a usar esta teoría que te puse acá. ¿Qué dice esta teoría? Si vos tenés dos triángulos que tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos es igual, sí o sí esos triángulos son congruentes. Y bueno, fíjate entonces en este triángulo de acá con este triángulo de acá. No hay la menor duda que ellos son iguales entonces. ¿Por qué? Porque tienen el ángulo 2 rayitas y el ángulo de beta y beta. Y el ángulo comprendido entre esos y el lado comprendido entre esos ángulos es igual. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el triángulo 1 es igual al triángulo 2. Vamos a anotar acá, triángulo 1 igual al triángulo 2. ¿De qué nos sirve saber eso, profe? Y bueno, si son triángulos iguales, quiere decir que van a tener los mismos lados. Y por ende, si es que 2 rayitas le mira al 3, acá 2 rayitas le tienen que mirar al 3, entonces ya sabemos cuánto vale esta distancia de acá. Ahora, si te pones a analizar, te vas a dar cuenta que el triángulo 3 y el triángulo 4 también son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre esos ángulos también es igual. Entonces, ¿de qué me sirve eso, profe? Eso me sirve para saber que si una rayita le mira al 3, entonces una rayita también le tiene que mirar al 3. Dicho eso, entonces, la distancia entre las rectas paralelas tiene que ser de 6 centímetros. Opción B. Tema 15. Teniendo en cuenta la figura donde A más C es igual a 124, OF es perpendicular a AB y OE es paralela a BC, la medida del ángulo EOF. Muy bien, vamos a empezar poniendo qué es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Y lo segundo con lo que vamos a continuar es ver qué teoría necesitamos. Si necesitas un video explicando la teoría sobre triángulos, semejanza, congruencia o alguna cosa, poneme en los comentarios para que yo haga un video respectivo a eso. Bueno, la teoría que necesitas acá es referente a los triángulos rectángulos. ¿Cómo yo le puedo nombrar a este vértice de este triángulo rectángulo? Obviamente que seguramente estás pensando, le puedo nombrar beta, ¿verdad? Hay veces que no es conveniente tanto añadir nuevas incógnitas a nuestros problemas. Entonces, ¿cómo le puedo nombrar a este mismo vértice de otra forma? Y es bastante sencillo. Lo único que tenés que saber es lo siguiente. ¿Cuánto tiene que sumar la X con la beta? Tiene que sumar 90 grados, ¿verdad? Entonces beta, nosotros podemos decir que es 90 menos X. Entonces, la forma de representar este ángulo que está acá es a 90 sacándole el valor del ángulo que sí tenés. Entonces este se va a llamar 90 menos X. ¿Sí? Y esta es una buena técnica para no añadir incógnitas. Solamente a 90 le resta el ángulo que sí tenés. Ahora, teoría 2. Esta teoría habla de cuando tenés una paralela a un lado. Esta teoría dice que si vos tenés acá dos ángulos, alfa y beta, y esta es una línea paralela, entonces estos ángulos que están acá pueden transportarse tranquilamente hasta ahí. Esto vendría a ser por una cuestión de alternos internos. Si es que necesitas un video explicando a fondo esta teoría, te recuerdo y te repito que me dejes en los comentarios. Ok, una vez dicho eso, vamos a empezar a analizar nuestro problema. Lo primero que voy a hacer es, en vez de poner A y C, voy a poner que esto se llama alfa y que esto se llama beta. Entonces va a salir la primera ecuación, que alfa más beta tiene que salir 124. Ahora, ¿qué más me dice mi problema? Esta línea de acá forma 90 grados con el lado AB. Y esta línea que está acá es paralela a esa. Yo te recomiendo siempre que si vos sabes que algo es paralelo con otro segmento, prolongues ese segmento, porque de esa forma, si es que tu línea paralela abarca más parte de tu gráfica, capaz vas a generar mayores datos. Entonces lo que voy a hacer es prolongar esta línea de esta forma. Y ahí ya aparece algo interesante. Porque si vos sabes que esta línea es paralela con esta, podemos invocar la teoría 2, ¿verdad? En donde este beta que está acá puede subir a este vértice. Entonces ahí tenemos que esto es beta. Ahora, ¿qué más podemos decir? Y bueno, podemos hacer un zoom acá. Este ángulo que está acá, nosotros podemos llamarle
como el suplemento de x. Podemos decir que ese ángulo se llama 180 menos x, ¿sí? Y este ángulo que está acá, podemos llamarle con la misma variable que está acá. Pero ¿cómo sería eso? Y tendría que ser como te enseñé acá. La técnica era, a 90 le restas el ángulo que conoces. Entonces, en este contexto, ¿cómo tendría que llamarse mi ángulo? Bueno, a 90 le resto el ángulo que tengo, que es 180 menos x. Entonces vamos a hacer 180 menos x. Entonces me va a quedar 90 menos 180. Menos por menos acá va a ser más. Me va a quedar más x. 90 menos 180 me va a quedar menos 90 y x. Entonces quiere decir que este angulito que está acá se llama x menos 90. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay problemas. Ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que ese x menos 90 propuesto por el vértice puede venir acá. Y como te darás cuenta, esto de acá es un triángulo, ¿sí? Y nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo sí o sí tiene que dar 180. Entonces ahí nace nuestra ecuación 2. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que alfa más beta más x menos 90 tiene que dar 180 grados. Pero alfa más beta ya sabemos cuánto vale. Vale 124. Entonces 124 más x menos 90 es igual a 180. Y todos los números se van hacia el otro lado y me va a quedar que x va a ser 180 menos 124 más 90. Que esto vendría a ser 146 grados sexagesimales. Pero como te darás cuenta, el problema está todo en sistema centesimal. Entonces tenemos que pasar a ese sistema. Entonces voy a borrar esta parte de la teoría que ya aprendimos y vamos a usar la fórmula. Sexagesimal sobre 180 es igual a centesimal sobre 200. El grado sexagesimal es 146. Paso a multiplicar el 200 para tener el centesimal. El centesimal me sale 1460 sobre 9. Que aproximadamente, esto en decimales es 162,22, 22, 22, así, infinito. Ahora, ¿cómo se convierte eso a un ángulo? Y bueno, es sencillo. En los videos que están sobre entes geométricos, hay muchos ejercicios de estas clases si es que necesitas ver. Bueno, las tres cifras que corresponden a la parte entera de nuestro número decimal son las cifras que les va a corresponder los grados centesimales, ¿sí? Las dos siguientes cifras que vienen después de la coma vienen a ser los minutos centesimales y las dos siguientes a esa van a ser los segundos centesimales, ¿sí? Entonces nuestra respuesta tendría que ser esta de acá, que si miramos las opciones viene a ser la opción B de bebé. Tema 16. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la verdadera? Y vamos por la primera. Un triángulo rectángulo siempre es isósceles, y eso es falso. Hay muchísimos triángulos que se pueden probar que no son isósceles. Por ejemplo, el triángulo 3, 4, 5, ¿sí? Ese no es isósceles. Ahora, B. El perímetro de un triángulo puede ser igual a la medida de un lado. Eso no puede ser posible, porque el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados. Entonces no hay forma que la suma de sus lados dé igual a uno de los lados. Eso no puede pasar. C. Un triángulo rectángulo puede ser obtusángulo, y eso tampoco puede pasar. El nombre ya dice cómo tiene que ser el triángulo. Triángulo rectángulo significa que tiene que formar 90 grados. Tiene que tener un ángulo de 90. Y un triángulo obtusángulo es el que tiene que tener un ángulo mayor a 90. Así que son teorías que no pueden ir de la mano. Eso no puede pasar. La altura de un triángulo es el segmento de recta determinado por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Falso. No necesariamente se va al punto medio del lado opuesto. Realmente es de un vértice al lado opuesto o a su prolongación de forma perpendicular. Ahora por último, la E. Un triángulo obtusángulo puede ser isósceles. Eso sí es verdadero. Vendría a ser la opción E.
Tema 17. La siguiente terna, 8, 9, x, está compuesta de cantidades enteras, de manera que las tres medidas corresponden a las longitudes de los lados de un triángulo. Entonces, la cantidad de valores que puede llegar a asumir x es... Y bueno, para este ejercicio tenemos que usar la teoría de desigualdad triangular. Nosotros sabemos que tenemos un triángulo que tiene los lados 8, 9 y x, ¿sí? Y lo que quiere saber es qué valores posibles tiene que tomar esta x, sabiendo que tiene que ser un número entero. Entonces, vamos a analizar. La regla de la desigualdad triangular dice que cada lado tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Entonces la x tiene que ser mayor que 1, pero tiene que ser menor que 17 si no estoy mal. Ok, entonces la cantidad de valores que puede tomar la x es 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Todos estos valores pueden ser. No puede ser 17, ni tampoco puede ser 1. Entonces, ¿cuántos valores son? Son 15 valores. 15 valores. ¿Sí? Que vendría a ser la opción de dedo. El pueblo Esperanza se encuentra a la misma distancia de cada lugar señalado en el dibujo. Entonces dicho pueblo es un punto ubicado en... Y bueno, esta es teoría de puntos notables. El punto que equidista, en este caso de los vértices de un triángulo, se llama circuncentro. ¿Sí? Vendría a ser la opción de dedo. Si es que necesitas algún video en donde explique la teoría, escribe en los comentarios. Tema 19. La suma de los perímetros de todos los triángulos cuyos dos lados miden 2 y 4 y el tercer lado tiene por longitud un número entero es... Y bueno, acá es de vuelta teoría de desigualdad triangular. Nosotros tenemos un triángulo que tiene por lados 2, 4 y un número desconocido. Este tercer lado tiene que ser un número entero, dice el problema. Entonces, la suma de los perímetros de todos los triángulos que pueden generarse sabiendo esta condición. Y bueno, ¿qué vamos a plantear? Nosotros sabemos que el lado x tiene que ser mayor que la resta de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. Entonces la x tiene que ser mayor a 2, pero tiene que ser menor a 6. Ahora, ¿qué posibles x puede tomar? ¿Qué valores posibles puede tomar la x? Bueno, y el 2 no puede tomar. Tiene que ser 3, 4, 5 y el 6 tampoco puede tomar. Entonces, se pueden generar el triángulo que tiene los lados 2, 4, 2, 4, 2, 4, pero que tiene el lado 3, 4 y 5. ¿Sí? El perímetro de este es 9, el perímetro de este es 10 y el perímetro de este es 11. La suma de los perímetros da un valor de 30, que vendría a ser la opción B. Tema 20. En el triángulo FGH de la figura, P es un punto interior. X, Y, Z y omega son las medidas en grados de los ángulos. Entonces X es igual a... Bueno, y acá podemos usar la teoría de la flecha. La teoría de la flecha dice lo siguiente. Si yo tengo una figura de esta forma, yo puedo predecir una relación entre los ángulos de esta figura. Si a este le llamo A, a este le llamo B, a este le llamo C y a este le llamo X, X es la suma de las puntas que hay en la flecha. ¿Sí? Si te pones a fijar, este triángulo, o mejor dicho, esta figura es una flecha también. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? Si yo sumo X más Y más esto que es, supongo que Z, tiene que darme ¿qué cosa? Tiene que darme W. Pero ¿qué es lo que quiere el problema? Quiere el valor de la X. Entonces X va a ser W menos Y menos Z. Te recuerdo que si es que quieres ver algún video explicando teorías sobre este tipo de problemas, puedes dejarme en los comentarios y yo grabo uno respecto a esos temas. Tema 21. Marca la proposición falsa. En todo triángulo, a mayor lado
se opone menor ángulo. Y eso es falso. El teorema dice que a mayor lado se le tiene que oponer el mayor ángulo. Tendría que ser opción A. Ahora, si queremos continuar, podemos continuar. B. En un triángulo, la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados y mayor que su diferencia. ¿Sí? Esa es la teoría de desigualdad triangular. Cada lado tiene que ser menor a la suma, pero mayor a la resta. C. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. Eso es verdadero también. Si yo quiero un ángulo exterior, este de acá, la forma en la que puedo conseguir es sumando ángulos interiores, pero no el interior que está al lado de él, no el adyacente a él. Tenés que sumar los no adyacentes, o sea, este ángulo de acá afuera va a ser la suma de alfa con beta. Ese es verdadero. La D. Las medidas de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Bueno, y eso es teoría básica de triángulos. La E. Triángulo escaleno es el que no tiene sus lados congruentes. Y eso es verdadero. Tema 22. A partir de las siguientes proposiciones, se puede afirmar que la única falsa es: opción A. En un triángulo rectángulo, la bisectriz del ángulo recto determina siempre dos triángulos rectángulos iguales entre sí. Y bueno, vamos a ver eso. Yo voy a inventar un triángulo rectángulo que tenga sus ángulos 90, 60 y 30. ¿Sí? Si le trazamos la bisectriz, no sabemos en dónde termina, pero sí sabemos que tenemos acá 45 y 45. Y a simple vista te puedes dar cuenta de lo que pasa. Este triángulo de la izquierda no es igual a este triángulo de la derecha, porque ya te darás cuenta que los ángulos son distintos. Entonces el primero es falso. Vendría a ser la opción